2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están, estimados estudiantes? Espero que muy bien. Soy la maestra Beni Calvisaya y les doy la bienvenida a este espacio de aprendizaje. El día de hoy estaremos tratando el tema textos informativos y sus características. Este contenido corresponde al área de comunicación y lenguajes. Con él podremos aprender mucho sobre los textos informativos y cómo utilizarlos en nuestra vida diaria. ¡Iniciemos! Bien, para conocer más sobre los textos informativos debemos recordar ciertos términos. Por ejemplo, ¿qué es un texto? Un texto es la secuencia de palabras escritas que constituyen globalmente un sentido. Es decir, van a ser un conjunto de palabras que tienen un sentido o un significado. Por ello, recordemos tres cosas. Uno, va a buscar transmitir información. Es decir, un texto quiere comunicar algo. Puede tener también distintas extensiones. Van a existir textos más cortos, otros más largos, pero principalmente tienen un tema en específico. Es decir, si hablamos de una naranja, pues de la naranja se va a hablar, no se va a hablar de otro tema o otro adyacente hacia él. Va a haber un tema principal y posiblemente tal vez secundarios, pero es un tema en específico. ¿Qué más? Miren, en textos van a poder encontrar infinidad de ellos. Textos publicitarios, textos poéticos, periodísticos, narrativos, epistolares, humanísticos, administrativos y así nos podemos ir explicando varias tipologías de textos. ¿Por qué existen tantos? Porque estos varían de acuerdo al criterio que se utiliza para clasificarlos. Ahora vamos a conocer simplemente dos que son los más utilizados. Por ejemplo, uno de estos criterios es la forma del mensaje y el otro es la intención del emisor. En el primer criterio, que es por la forma del mensaje, vamos a encontrar 5. Textos narrativos que corresponden a los cuentos, mitos, leyendas, porque estás narrando una historia. Los descriptivos van a ser aquellos que describen algún objeto. Por ejemplo, si quiero describir mi sistema nervioso, va a constar de un sistema nervioso central, de un sistema nervioso periférico, este va a tener el central al cerebro, etc. Estamos describiendo ciertos detalles y ciertas cuestiones de un tema en específico. Los expositivos nos hablan también de un tema y exponen ciertas características. Por ejemplo, cuando nos hablan del coronavirus, están exponiendo algo. Argumentativos. Los textos argumentativos es cuando el emisor tiene ya una posición sobre algo y quiere argumentar su posición, quiere hacer validar lo que él está pensando, diciendo. Para ello tiene que ser esto coherente, obviamente, y se va a basar de datos estadísticos o de datos de instituciones que refuercen lo que esta persona está sustentando o argumentando. Y por último, los dialogados. En los dialogados los vamos a poder identificar cuando vemos este signo de puntuación, una raya. Cuando encontramos esta raya, vemos un diálogo. Podemos verlo en cuentos, en guiones y vemos cómo van hablando dos personajes de un determinado tipo de texto. Ahora, la segunda más utilizada y donde vamos a encontrar nuestro texto informativo es cuando los clasificamos por la intención del emisor. Ahí vamos a encontrar textos informativos, textos persuasivos, prescriptivos y literarios. El informativo lo vamos a tomar a más detalle durante la clase de hoy, pero es el que busca principalmente transmitir información. Por eso tiene el mismo nombre de texto informativo. Quiere comunicar esta información. En el persuasivo estamos buscando persuadir a la persona, posiblemente para que haga algo o compre algo. Ahí se van a enfocar los textos publicitarios. Los prescriptivos, ahí vamos a tener una idea de lo que nos prescribe el doctor, por ejemplo. Cuando te dicen tómate una tableta cada 8 horas, cada 12, te está diciendo lo que debes y no debes hacer. En este caso sería, por ejemplo, una receta.
te da medidas exactas para que tú vayas realizando una receta, por así decirlo. Y el literario es el más común que tenemos en lenguaje, por ejemplo, en arreglos con metáforas, analogías, ya adornando mucho más el lenguaje en poemas y en novelas puede ser. Bien, ahora conociendo estos tipos de texto, les invito a leer este fragmento de texto de Túpac Katari. Ahora estamos avanzando sobre las rebeliones indígenas ante el poder colonial o contra el poder colonial. Túpac Katari. Julián Apaza Nina, más conocida como Túpac Katari, nació en Ayoayo, en el departamento de La Paz, después de organizar un cerco a la ciudad de La Paz. Fue aprehendido por el ejército español, descuartizado el 15 de noviembre de 1781. Antes de morir dijo: «Hoy me matan, pero mañana volveré y seremos millones». Este acto de valentía fue apoyado fervientemente por su esposa Bartolina Sisa Vargas, quien murió ahorcada en 1782. En este texto vamos a identificar fechas, es decir, datos específicos, oraciones con sujeto, verbo y complementos. No utilizamos analogías, no utilizamos metáforas, vamos directamente a un lenguaje claro y preciso. ¿Qué es lo que queremos? Informar. Datos en un proceso histórico que se han ido dando al lector o al receptor. Esas serían las características de manera general de un texto informativo. Por ello decimos que el texto informativo tiene un propósito principal y fundamental, que es informar. La función de estos textos es transmisión de datos, informaciones, hechos reales, como vimos en el texto de Túpac Katari, descripciones o acontecimientos, y no solo de historias, sino de investigaciones actuales, de hechos que se están dando ahora, por ejemplo. No va a usar metáforas ni hipérboles, es decir, ningún tipo de adorno del lenguaje, ni aumentar ni disminuir. Lo que queremos es que sea un lenguaje directo, claro y preciso. Por eso en el texto que vimos anteriormente no vemos es lamentable que Túpac Katari, es terrible esta noticia, creo, no hay argumentos ni sentimientos del autor. Va directo, murió en tal fecha, nació en tal fecha, fue ahorcado y dijo tales palabras. No hay opiniones, no hay sentimientos en esta parte. Ahora, veamos características de estos textos informativos. 1. Va a tener un lenguaje claro y preciso. Un lenguaje cuidado, es decir, que va a utilizar palabras exactas. No vamos a intentar confundir a nuestro lector. Tiene que ser directo y palabras específicas donde sea de fácil entendimiento para nuestro receptor. 2. Sin argumentación ni opiniones. El escritor o el emisor tiene que limitarse a generar emociones o opiniones al dar esto, porque no queremos convencer a nadie, solo queremos informar de la manera más fidedigna posible. 3. Los recursos nos ayudan. Generalmente estos textos van a ir acompañados de imágenes, tablas, cuadros, fuentes bibliográficas, texto resaltado, entre otros, justamente para lo que fueron creados, para informar de la manera más clara y precisa, para informar el objetivo de este texto informativo. 4. Estrategias retóricas. Vamos a prestar una atención significativa a los signos de puntuación, ya que estos nos ayudan a tener una mejor comprensión del lenguaje, deben estar correctos y bien utilizados en un texto informativo. Recordemos también que en estrategias retóricas vamos a tomar en cuenta que no se usan los adjetivos relacionados ni en juicios de valoración ni morales. No decimos está bien o está mal, más o menos, no. Solo decimos lo que es, lo que vimos, tal y como lo vimos. 5. Brevedad. Esto se refiere a las frases. Como no vamos a utilizar ni adjetivos ni otros complementos extras, entonces las frases se van a volver concisas y breves, tal y como está ocurriendo en el hecho real o en la investigación. 6. Temas reales.
significa que no van a ser de ficción, no van a ser temas literarios, porque si lo que queremos es informar, vamos a informar posiblemente de investigaciones, en noticias lo que está pasando, o por ejemplo, del coronavirus o del COVID, que las noticias que salieron también eran más de información para ver cómo podemos prevenir y cuidarnos ante este virus. Bien, estas fueron las características generales que tenemos de los textos informativos, pero también tenemos características por el contenido. Estas nos van a guiar ya cuando tú ya vayas a escribir un texto informativo. Por ejemplo, debes tomar en cuenta que estos textos son objetivos y tu opinión no tiene influencia. Debes limitarte a lo que estás viendo para escribirlos y no colocar ni emociones ni opiniones. 2. Los hechos son contados de la misma forma en la que fueron sucediendo. Debes tomar en cuenta el proceso y los tiempos en que se dieron los hechos que tú estás informando. El contenido debe ser de fácil comprensión para el lector. No uses palabras rebuscadas, no uses metáforas como ya mencionamos anteriormente, di lo que está ocurriendo y nada más. Y ahí vas a estar yendo bien en lo que es la producción de textos informativos. También tenemos características en torno a su lenguaje. El lenguaje utilizado debe ser claro, correcto, natural y conciso. Claro, no frases complicadas, tienen que ser frases sencillas, sin ambigüedades. Correcto, como mencionábamos, las palabras deben estar bien escogidas. Natural, no se utilizan giros literarios. No tenemos por qué utilizarlo ya que no es un poema o no es una novela o no necesita estas características de otros tipos de textos. Conciso. No se deben escribir detalles que no tengan mucha importancia, simplemente lo que queremos comunicar y de manera objetiva y clara lo que se quiere comunicar. Ahora también tenemos características de acuerdo a su forma, es decir, del cuerpo de este texto informativo va a tener 3 partes, una introducción, un cuerpo y un desenlace. En la introducción vas a presentar el contenido de lo que tú vas a describir. En el cuerpo vas a detallar el desarrollo paso a paso y en cronología del tiempo en que se fue desarrollando lo que tú estás comunicando. Y en el desenlace van a darse las conclusiones o aspectos que tuviste para finalizar tu texto informativo. Bien, ahora que hemos visto las características de los textos informativos y cómo tú puedes realizar o producir esos textos, también vamos a ver ejemplos para que los identifiques o puedan ser de guía para tus producciones. Vamos a encontrar textos informativos en enciclopedias, por ejemplo, que nos hablan de contenidos que nos educan y nos informan. También en periódicos, las noticias que ocurren día a día. Mira cómo van acompañados de dibujos, gráficos, para que tú obtengas la información de mejor manera. Datos estadísticos, informes que se hacen de una persona a otra persona o informes de investigaciones, entre otros que corresponden a los textos informativos. Para la valoración debemos recordar que el lenguaje nos permite tener múltiples opciones de comunicación. En este caso, los textos informativos tienen ciertas características que las vamos a utilizar en determinados lugares y en determinadas formas. Por ejemplo, si tú quieres informar algo específico de tu colegio sin dar tu posición personal, sin dar ciertas persuasiones, los textos informativos serán los característicos para esta situación. Bien. Con ello hemos terminado la clase del día de hoy. Espero haya sido de tu agrado. Soy la maestra Beni Calizaya y nos vemos en otra oportunidad. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.